A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un joven, desde su más temprana adolescencia, descubrió que había nacido para la poesía, y cuando era de esperar que estuviera sumido en sus primeras lecturas, ya estaba publicando su primer libro. Se llamaba Arthur Rimbaud, y su nombre estaba destinado a marcar la poesía de su tiempo. Su poesía era una nueva forma de ver y de expresar el mundo que lo rodeaba, y sobre todo, de pintar sus propios dramas indescriptibles y conmovedores. Siendo apenas un adolescente, se encerró 4 meses en un granero, casi sin comer, sometido a un exceso de alucinógenos. Al final, lo encontraron desplomado en el piso, sollozando, diciendo una sola frase: «Sí se puede. Develaré todos los misterios del universo». En aquel momento, Rimbaud estaba gestando su libro Una temporada en el infierno. Sus valores, sus nuevos versos, su desprecio por lo establecido, le originaron las más violentas críticas. A esto, Rimbaud respondió diciendo: «Sacerdotes, profesores, maestros, se equivocan al entregarme a la justicia. Jamás pertenecí a este pueblo. Jamás fui cristiano. Soy de la raza que canta en medio del suplicio. No comprendo las leyes, carezco de sentido moral. Soy una bestia. Se equivocan conmigo, ustedes, avaros, feroces, maniáticos». Ese era Arthur Rimbaud, que estaba naciendo un día como hoy, 20 de octubre de 1854. Y lo recordamos porque conmovió a su tiempo y a la poesía para siempre, y su vida pasó como un relámpago que todavía ilumina. Las principales noticias del día. Titulares. Avance lento en el diálogo sobre el proyecto Creación de Oportunidades. Se decreta estado de excepción en todo el país. Comisión de la Asamblea que investiga Pandora Papers tiene su primer desacuerdo. Rafael Correa investigado por presunta evasión tributaria. New Stratus busca contrato en el bloque 16. Demanda constitucional por intento de expansión de frontera extractiva en la Amazonía a Guillermo Lasso. Segmento de opinión, una pugna estéril y excepción permite 2 proyectos de ley. En los editoriales estarán Alberto Dajic, Nada nuevo bajo el sol, José Hernández, El Universo, Lasso tapa un error con otro, Patricio Aro, Mafiosos, Talía Flores, Lasso arrincona a Correa y a Nebot, ¿Cogobernará con Pachacuti y la izquierda democrática o amaga para la muerte cruzada? Oscar Vela, obstruir para destruir. Noticias del día con Carla Sánchez. Avance lento sobre el diálogo del proyecto de creación de oportunidades. Los avances del Ejecutivo frente a las posiciones políticas de los bloques legislativos de la Asamblea Nacional en torno a la ley de la creación de oportunidades son mínimos. Los bloques como Izquierda Democrática y Pachacuti reclaman mesas de diálogos previas sobre el contenido de las propuestas, en tanto que el sector oficialista pudo reunirse el pasado lunes con las autoridades del gobierno para definir la hoja de ruta. Juan Fernando Flores, coordinador de la bancada Acuerdo Nacional BAN, reveló que se reunió el bloque con el presidente de la República, Guillermo Lasso, en cuya agenda se trató el proyecto de ley de creación de oportunidades, el tema de Pandora Papers, la situación política del país y la designación de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Se ratificó que el proyecto de creación de oportunidades se enviará a la legislatura en 3 partes, lo tributario, laboral y de inversiones. La primera será remitido
remitida con el carácter de económica urgente, la laboral será enviada en un proceso intermedio y finalmente la ley de inversiones. Para tener insumos, los miembros de la bancada realizarán un análisis más a fondo del planteamiento del gobierno sobre los 3 proyectos de ley. El legislador Flores aseguró que a nivel de la legislatura han existido acercamientos con los jefes de bancada para definir los diálogos con el Ejecutivo, pero que aún esperan las respuestas para realizar las reuniones, que resta hablar con las bancadas de Unión por la Esperanza y el Partido Social Cristiano. Alejandro Jaramillo, coordinador de la Izquierda Democrática, resaltó la decisión del primer mandatario de dividir en 3 proyectos su propuesta inicial e insistió que es necesario establecer mesas técnicas de trabajo para poder analizar de la mano el articulado. Decreta estado de excepción en todo el país. Guillermo Lasso, presidente de la República, decretó posterior a su intervención haciendo referencia a la inseguridad que vive el país. Una vez que hemos empezado a superar los problemas, han recrudecido problemas que habían pasado a segundo plano. Recordó que Ecuador ha dejado de ser un país de tránsito de drogas y ahora también es de consumo, y eso se refleja en la cantidad de crímenes que tienen relación directa o indirecta con este delito. Más del 70% de las muertes violentas que hoy ocurren en Guayas están relacionadas con el tráfico de drogas. Tras dar estos antecedentes, Lasso anunció decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Las Fuerzas Armadas saldrán a las calles para realizar controles de armas, inspecciones, patrullajes y decomiso de drogas. Se creará la Unidad de Defensa Legal para la Fuerza Pública, que dedicará a la protección de policías y militares que sean demandados por cumplir con su deber. El Ejecutivo enviará en los próximos días un proyecto de ley llamado Ley de Defensa del Deber de la Fuerza Pública, dedicado exclusivamente a respaldar a los agentes del orden. Se formará un frente interinstitucional con los ministerios del Frente Social y la Secretaría de Derechos Humanos, que producirá acciones concretas para prevenir y combatir la adicción a las drogas. En su intervención, el presidente adelantó que su gobierno indultará a policías y militares que hayan sido injustamente condenados por cumplir con su labor. Juntos llevaremos la batalla a Lampa, donde sea que se esconda. El presidente hizo referencia al crimen que ocurrió en Guayaquil, en el que un niño falleció víctima de una bala perdida. Lamentamos la dolorosa pérdida de un niño ante cuyos padres expresamos nuestra solidaridad y condolencias. Somos un Ecuador diverso, pero todos tenemos algo en común. Queremos un Ecuador seguro para vivir tranquilos. Sin seguridad no habrá generación de empleo ni creación de oportunidades. Comisión de la Asamblea que investiga Pandora Papers tiene su primer desacuerdo. La investigación al presidente Guillermo Lasso por el caso Pandora Papers tuvo sus primeros desacuerdos. La lista de invitados a comparecer generó un primer pulseo entre el correísmo Pachacuti y el oficialismo en la Comisión de Garantías Constitucionales. La correlación de fuerzas entre los 9 integrantes de esta mesa se puso a prueba el pasado 17 de octubre del 2021, cuando el asambleísta Gruber Zambrano, ex PSC, presentó 2 mociones, una para que se excluyera a la esposa del mandatario, María de Lourdes Alcíbar, y a Santiago Lasso, uno de sus hijos, entre este proceso. Zambrano obtuvo el respaldo de Virgilio Saquicela de IDE, con quien es parte de la bancada del Acuerdo Nacional BAN, que agrupa a Creo e Independientes, así como también de Edgar Quesada y Sofía Sánchez de Pachacuti. Consiguió 4 de los 5 votos que se requerían. El presidente de la comisión, José Cabascanco, y su coideario de Pachacuti, Mario Ruiz, se abstuvieron. No es una comparecencia, sino una invitación a que brinden información, adujo Cabascanco, mientras que las correístas Paola Cabezas, Victoria Destinotio y Fernanda Astutillo votaron en contra de la moción de Zambrano. Quien ha involucrado a su familia en esto son los actores políticos, en este caso el presidente de la República, adujo Cabeza.
La segunda moción que presentó Zambrano fue para que la comisión excluyera de la participación de Cintia García, periodista del periódico argentino Página 12, a quien identificó como autora de una serie de publicaciones contra Lasso y de tener afinidad al expresidente Rafael Correa. Zambrano y Saquicela también increparon al titular de la comisión por haber incluido a última hora a la economista Vilma Salgado, exministra de Finanzas de Correa, y al experto en derecho tributario Carlos Pontón. El asambleísta Saquicela catalogó a las intervenciones como una pérdida de tiempo, cuando la comisión también tiene programadas las comparecencias de autoridades del Servicio de Rentas Internas SRI, la Contraloría, la Unidad de Análisis Económico y Financiero FUESE, entre otros. Rafael Correa investigado por presunta evasión tributaria. El expresidente huye de la justicia ecuatoriana desde el 2018 tras haber sido sentenciado a 8 años de prisión en el caso Sobornos, que se refiere al financiamiento de las campañas electorales del correísmo entre 2012 y 2016. Como parte de la investigación, la Fiscalía pidió información a través de cooperación internacional a las autoridades uruguayas sobre el manejo financiero de Grupper y de Ogliletti. David Morales, dueño de la empresa Global, confirmó que fue Correa quien le dijo que los gastos de su seguridad los cubriría Ogliletti, con quien lo contactó. En principio recuerdo que simplemente me comentó que los gastos los pagaría una entidad privada, gente que lo apoyaba políticamente. Yo siempre entendí que sería algún grupo de empresarios o que dispondría de algún fondo para ello, dice Morales, y añade que incluso llegó a pensar que pudiera provenir del canal Russia Today, que estaba muy activo con ellos en aquella época, pero me puso en contacto con Ogliletti para coordinar y negociar el servicio. La necesidad de contratar a la empresa UC Global quedó registrada en varios correos electrónicos que Correa le envió a Morales, mensajes que fueron incluidos como prueba del descargo del propietario de la empresa de seguridad dentro de una demanda judicial que Correa presentó en su contra ante la Audiencia Nacional Española. Grupper es una offshore domiciliada en la calle Colonia 98135 en Montevideo, en una ciudad apreciada por inversionistas que buscan exenciones tributarias y reserva de sus operaciones financieras. Ogliletti y Correa estrecharon su amistad desde 2014. A partir de ese año, el argentino fue parte de la camada de 847 extranjeros que llegaron como becarios Prometeo a Ecuador. Prometeo es el proyecto educativo que le costó al país $55 millones entre 2013 y 2017, según un informe de la Secretaría de Educación Superior, CENESID. En este programa, Ogliletti recibió durante un año, 2015-2016, una beca mensual de $4.630. En total, con fondos públicos, le pagaron $58.993 por investigaciones en ciencias sociales, periodismo e información. Luego fue contratado como asesor de escala 2 en el Servicio de Rentas Internas. Además de los pagos que recibía por su beca, ganaba otros $3.000 mensuales. New Stratus busca contrato en el bloque 16. New Stratus Energy, NSE, volvió a solicitar al Estado su visto bueno para concretar la compra de las acciones de Repsol en Ecuador. La firma busca adquirir el 35% de acciones que posee Repsol en el consorcio a cargo de los bloques 16 y 67 ubicados en la Amazonía. Según NSE, se trata de una operación de compra internacional, por lo que no aplica una cesión de derechos ni un cambio de operador. En octubre de 2020, la empresa ya había intentado obtener el beneplácito del gobierno ecuatoriano para esta operación, pero el Ministerio de Energía rechazó la solicitud. La cartera adujo en esa ocasión que la canadiense no contaba con solvencia financiera ni técnica para manejar los activos que han sido operados en Repsol desde 1999 y que deben pasar al Estado en diciembre del 2022. Al no tener esa fortaleza, la operación dejaba
dejaba dudas sobre la capacidad de NCE para asumir los pasivos ambientales y laborales de Repsol, insistió el ministerio. Pero de acuerdo con NCE, esta vez la situación es distinta. La compañía ofrece haber una inversión inicial de $200 millones entre 2022 y 2023, apenas se renueva el contrato, cuyo plazo esperan sea de 20 años. Además, propone ejecutar inversiones de $15 millones durante 2 años para cubrir obligaciones y abono y remoción por el contrato de Repsol y asumir otros 40 millones por este mismo tema al final de su nuevo contrato. Esas inversiones permitirán, según NCE, recuperar más de 114 millones de barriles en reservas probadas. Además, indicó que mantendrá y respetará los derechos de los actuales trabajadores y sus compromisos con las comunidades. La solicitud de la canadiense llega en momentos en el que el gobierno tiene planes de duplicar su producción petrolera hasta 2025, con apoyo de la inversión privada. Demanda constitucional por intento de expansión de frontera extractiva en la Amazonía a Guillermo Lasso. Ancianos, jóvenes y líderes indígenas llegaron a Quito para presentar la primera de una serie de demandas contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ante la Corte Constitucional. La acción presentada pretende desbaratar los planes del gobierno para ampliar las extracciones petrolíferas y mineras en la Amazonía ecuatoriana. La demanda alega que el derecho internacionalmente reconocido de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, fue violado por el Decreto Ejecutivo 95, con el que se pretende duplicar la producción de petróleo del país hasta 1 millón de barriles diarios. En las siguientes semanas, las organizaciones y comunidades indígenas también presentarán una segunda demanda contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía, indican los colectivos indígenas. Indicaron que la propuesta de expansión de la frontera extractiva tiene como objetivo nuevas francas remotas de la selva tropical que albergan algunos de los niveles más altos de biodiversidad del planeta y los territorios de las naciones Shuar, Ashuar, Quichua, Guarani, Xiwar, Indua, Zápara e Icofián. La representación de la demanda también estuvo Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, quien afirmó que los territorios de los pueblos están en peligro por cada territorio de cada pueblo y cada nacionalidad indígena que ahora está amenazado por la ampliación de la explotación petrolera y minera. Necesitamos que se garantice nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada, pero de manera vinculante, que exista consentimiento, y esto debería ser reconocido por la Corte Constitucional. La demanda contra el Decreto Ejecutivo 95 fue presentada por la Organización Indígena Nacional de Ecuador, CONAIE, y la COFENAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, y la Organización Política Guarani de Pastaza con CONFENAHUE, Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Guarani de Ecuador, Pastaza. Opinión. Una pugna estéril. Esta última semana el Ecuador ha sido testigo del regreso de la tensión entre el poder legislativo y el ejecutivo. Desde el retorno a la democracia en 1979, esta fue una característica de todos los gobiernos de minoría. En los sistemas presidencialistas, la mayoría legislativa no está asegurada debido a la elección por separado del gobierno y asambleístas. Esto genera el problema de doble legitimidad, que fue formulada ya por Juan Lins y describía a las relaciones entre gobiernos y parlamentos en Latinoamérica como tensas y en constante conflicto. Estas relaciones tormentosas se han resuelto a través de la imposición de un poder sobre otro y, en algunos casos, por el uso de la violencia. La historia nos ha demostrado que esta pugna es estéril,
no aporta nada a la solución de las necesidades reales de la ciudadanía y ha exacerbado la ingobernabilidad. Lamentablemente, parece que no hemos aprendido la lección. El Poder Ejecutivo tuvo que afrontar una ola delictiva sin precedentes para caer en cuenta que solo la unidad podrá ayudarnos a tomar medidas efectivas para solucionar los graves problemas que afectan al país. Por otro lado, la Asamblea Nacional ha visto degradada su imagen institucional por culpa de asambleístas que han actuado contra la ética pública, generando el rechazo de la ciudadanía. En momentos donde la inseguridad se ha vuelto un problema insostenible para el país, donde las cárceles están tomadas por grupos delincuenciales y donde médicos y enfermeras reclaman la falta de insumos en hospitales públicos, la confrontación es el camino al desastre. Es momento de enviar proyectos de ley sensibles al entorno para que la Asamblea Nacional los discuta y poderle dar respuestas a la ciudadanía. Todos los actores políticos deben mantener un norte. El bienestar de los ciudadanos está en juego. El Parlamento alemán, por ejemplo, tenía una simbología particular, nos dice la historia. Su cúpula de cristal puede ser visitada por los ciudadanos y ellos pueden observar las sesiones del Parlamento. De igual manera, cuando los parlamentarios alzan su mirada, encontrarán a la gente recorriendo la cúpula. Y de acuerdo con Norman Foster, el arquitecto que diseñó esta cúpula, el edificio representa dos elementos fundamentales de toda democracia: la transparencia y el pueblo como la inspiración de la clase política. Es momento de trabajar por y para el país, y para eso se necesita unidad. El Ecuador del encuentro no debe ser un eslogan, debe ser una realidad. Muchas gracias. Opinión. Bienvenidos. En pocas horas más, el gobierno ha ofrecido enviar 2 proyectos de ley económico urgentes sobre el tema laboral y sobre el tema tributario, que eran parte de un solo proyecto. Pero como los asambleístas decían que tienen que ser 2 proyectos distintos, el presidente de la República lo dijo con generosidad, pero además haciéndole una atención a la señora presidenta. Voy a darle gusto a la señora presidenta. Muy bien. Entonces parece que ese momento, un poco como que se mojaban los labios, diciendo, llegan los 2 proyectos y tenemos el artículo 140 de la Constitución para nuevamente ir a la unidad técnico-legislativa y luego al CAL, y que el uno le recomienda al otro y que el CAL le devuelve. Porque el artículo 140 dice que no podrá enviarse otro proyecto económico urgente mientras se tramita uno presentado con anterioridad. Y hay una partecita, la última parte de esta norma, que dice, excepto se puede enviar otro proyecto cuando el país esté en estado de excepción. Entonces se frotaron las manos. Como vienen 2 proyectos, le devolvemos nuevamente. Y ocurre que la Constitución dice, voy a permitirme leer solo esa partecita que dice, se podrá enviar 2 proyectos o otro proyecto económico urgente, salvo que se haya decretado el estado de excepción. Lo dije y lo repito. Hasta ahí. No dice que los proyectos, por ejemplo, si tiene que ver con carreteras, como hablan de economía, no se puede tratar otro proyecto que tenga que ver con materiales. No se puede. Tienen que ver con la materia. No, peor todavía, si el decreto de excepción es de salud.
pero no se puede tratar al mismo tiempo de la asistencia a los estudiantes a los colegios. Tienen que verlo uno con lo otro. Tienen que verlo uno con lo otro de alguna manera. No, pero ya los expertos constitucionalistas, escucha uno decir, tiene que ver, pues, ¿qué tienen que ver las cárceles con un decreto económico? A ver, un momentito. No, tu experticia no es como para que me digas que eres la Corte Constitucional. Pues no, tampoco es así. No, hay un decreto de excepción por el tema de las cárceles. Pero además tomemos en cuenta una cosa, pues. Lo que pasa al interior de las cárceles se lo maneja desde fuera. Y lo que pasa al interior de las cárceles sale a la calle. Socialmente, criminalmente, históricamente, es explicable, pues. No, el tema no está ahí. El tema tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Entonces, la Constitución no dice que tienen que estar relacionados con la causa o motivo del decreto de excepción. Dice, decreto de excepción. Punto. Y ese texto exacto no puede sino solo ser observado por la Corte Constitucional. Y luego, pues por supuesto, porque la Asamblea solo tiene que discutirlo, aprobarlo, reformarlo o negarlo. Punto. La constitucionalidad la observa la Corte Constitucional. No hay discusión en esto. Y tienen que demandar la inconstitucionalidad, etc. A ver, quisiera imaginarme, y en mi imaginación quisiera estar equivocado. Es decir, la unidad técnico-legislativa le dice, no se puede tratar dos proyectos económicos al mismo tiempo. Y el decreto de excepción es que no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? No exige eso la Constitución. Punto. Y el CAL dice, lo devuelvo. Por segunda vez se han abrogado atribuciones. ¿Pero qué entonces? ¿La Asamblea quiere la muerte cruzada? Bueno, algunos han dicho que sí, pero lo dicen de labios para afuera. ¿Usted cree que ellos quieren la muerte cruzada para ir a la reelección? Entonces, ¿qué va a ir a decir Salvador Quispe en Zamora? ¿Qué va a ir a decir? ¿Con qué cuento va a llegar? ¿No es cierto? A ver, la señora Bella Jiménez no está impedida de ir a la reelección. No es causal la destitución de la norma constitucional que nació de la reforma luego de la consulta popular. No, ella puede ser candidata. ¿Y qué puede ir a decir? A ver, a mí me sacaron, pero tal, fulano, mengano, etcétera, ella, él, aquellos, etcétera, hicieron lo mismo, pero no lo sacaron. ¿Y qué va a decir el pueblo? Ahora lo saco yo, no los reelijo. Pero miren ustedes, cuando el presidente dijo, le voy a dar gusto, seguramente ese rato se frotaban las manos. Y cuando desde el gobierno se dijo que van dos proyectos, se las frotaban más, para volverle a negar. Si eso hacen, han dejado las puertas abiertas de par en par para la muerte cruzada. Y alguien podrá decir, ¿por qué no hicieron constar en el artículo 140 que diga, salvo que el Ecuador viva en estado de excepción, viva bajo el decreto de un estado de excepción? Punto seguido. Y las materias deberían tener relación. No, las materias deberían tener relación. Que este no es el caso porque eso está por discutirse. No dice nada de eso. Y ninguna ley podría decir eso, por eso no han implementado en ninguna norma eso. Entonces, alguien dice, ¿pero por qué se les olvidó? Se les cayó el texto. No, hicieron la Constitución para ellos. Es decir, para ellos enviar decretos 20, 30, 10, 5, 4, 2. Hicieron para ellos como hicieron el artículo 148 de la Constitución de la muerte cruzada, la hicieron para ellos. Se pegaron un balazo en el pie. Así que estamos, creo,
Como aquí no fue posible que presida la Asamblea Valentín Paniagua, entonces tenemos por lo menos un respiro, si se quiere, ¿no? Un respiro, si se quiere. Pero lo de la muerte cruzada parece que ya no tiene reversa. No, ya está casi sobre la pista. Ya no tiene reversa. Qué gusto haber estado con ustedes. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Nada nuevo bajo el sol, por Alberto Dajic de El Universo. Luego de la más larga dictadura de la historia ecuatoriana, la democracia vuelve a tener vigencia en 1979 en nuestro país. Asciende al poder un joven abogado cargado de buenas intenciones, Jaime Roldós Aguilera, una asamblea en la cual brillaban ecuatorianos de gran trayectoria política como el doctor Raúl Clemente Huerta, el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, el doctor Otto Arosemena Gómez, el doctor Blasco Peña Herrera Padilla, el doctor Asad Bucaram Elajín, el coronel Rafael Armijos Valdieso, entre otros personajes de la política nacional, enfrentó con dureza al mandatario. Jaime Roldós calificó entonces a sus opositores como patriarcas de la componenda. Denunció el intento de la Asamblea de amaniatar y tratar de someter al Ejecutivo. No en vano en la campaña se decía Jaime Roldós a la presidencia, Bucaram al poder. Tras la trágica muerte de Jaime Roldós, lo sucede Osvaldo Hurtado Larrea. La asamblea desató una oposición sin cuartel y Osvaldo Hurtado sufrió serios intentos de desestabilización. Fue acusado por la oposición hasta de comunista. Hurtado salvó milagrosamente la democracia ecuatoriana. Vino luego el periodo del ingeniero León Febres Cordero y la izquierda del país dijo: gobernemos desde la asamblea. La oposición fue rabiosa y el conflicto y pugna de poderes llegaron al límite de que los tanques de guerra rodearon el Palacio Legislativo. Luego de las elecciones intermedias, el Congreso planeó el llamado a juicio político a medio gabinete para desestabilizar y dar un golpe mortal al gobierno. Fue como ministro de Finanzas, el primero de los llamados, mientras se ponían de acuerdo en el orden en el cual traerían a los peces gordos políticos del régimen. El plan era destituir a Luis Robles Plaza, a Marcela Añado, a Edgar Terán y a Javier Espinosa y dejar decapitado al régimen. Llamaron al joven ministro de Finanzas para despacharlo en 20 horas, según dijeron, y luego de ello proceder con la destitución de los demás secretarios de Estado. No se imaginaron que el joven ministro hablaría durante 5 semanas, desgastando al Congreso. No pudieron entonces seguir con la agenda, pero luego, cuando el levantamiento militar de Frank Vargas Pasos, no dudó la Asamblea en apoyar dicha acción subversiva y ponerse del lado del golpe de Estado, no de la democracia. El gobierno de Borja cedió una oposición en la cual diputados que no la integrábamos fuimos salvajemente agredidos. Esa oposición se armó entre el CFP, el PSC y el PRE y otros, y se sustentaba en la amnistía de Abdalá Bucaram y a cambio de ello tomarse las Cortes. Denuncié en la Asamblea ese intento. Un casinero de cristal sólido voló a los aires y me partió la cabeza. Caí lleno de sangre al piso y por defenderme 2 caballeros, Yamir Maguad y Vladimiro Álvarez, terminaron brutalmente agredidos. Los 3 fuimos ingresados a casas de salud para que fueran tratadas nuestras heridas. En mi ceja izquierda fueron cosidos 11 puntos. Entonces tuvimos que unirnos a partidos de todas las tendencias y en un acto de fuerza para precautelar nuestras vidas, destituir al entonces presidente de la Asamblea desde la vicepresidencia. Fui testigo directo del famoso contrato colectivo en el cual diputados fingían ser de oposición, pero sí votaban a favor de leyes esenciales que se necesitaban en su momento. Para ello recibían partidas extrapresupuestarias para supuestas obras que terminé denunciando porque estaban cargadas de corrupción. No resistieron el baño de verdad. Me iniciaron un juicio penal inicuo e infame, cargado de falsedad. Fui a juicio político
político y a pesar de no haber sido censurado, las fuerzas políticas que manipulaban la justicia dirigidas por León Febres Cordero me forzaron a un exilio de 20 años. El juicio fue anulado en 2 ocasiones por la Justicia Nacional. Luego la Asamblea destituyó a Abdalá Bucaram y secuestró a Fabián Alarcón, quien tuvo la tarea de sostener a una débil democracia y legitimó el hecho con una consulta popular. Cayó Maguad, Gustavo Noboa fue infamemente perseguido, Lucio destituido en forma totalmente irracional. Los periodos más recientes, luego del trauma que llevó a la dolarización, vino el vergonzoso episodio de los manteles, en que forma ilegal e inmoral destituyó a los legisladores legítimamente electos para poner a sus suplentes, con los cuales las FARC, Familia Revolución Ciudadana, con el argumento de que el Congreso conspira contra el Ejecutivo, produjo las condiciones para ir a la Constituyente e iniciar el proceso destructivo de la sociedad ecuatoriana más grande que se conozca en nuestra historia. Hoy, los vientos de pugna y las denuncias de conspiración vuelven a la palestra política. Como dice Eclesiastes, nada hay nuevo bajo el sol. La sociedad ecuatoriana vive hoy una zozobra por la forma en la cual se hace política en nuestro país. Se cree que solamente la oposición rabiosa, irracional y el bloqueo del Ejecutivo da capital político. Así ningún país en el planeta puede derrotar a la pobreza. Muchas veces, a través de esta columna he explicado la necesidad de entender que el país debe tener una agenda acordada por todos los sectores. No existe, sea con la muerte cruzada o sin ella, la solución puntual al actual entrapamiento no resolverá el problema de fondo, el salvajismo de la política ecuatoriana, la falta de civismo, la búsqueda del interés partidista por encima del nacional y la forma irracional en la cual durante más de 40 años de vida democrática desde el retorno del 79, los partidos políticos y la Asamblea hacen oposición al gobierno de turno. He sido testigo directo desde el Ejecutivo y desde el Legislativo de las pugnas y luchas políticas en nuestra patria. Examinando la historia, hay que hacer un acto de fe muy grande en el futuro del Ecuador. Por Alberto Dajic de El Universo. El Universo, Lazo tapa un error con otro. José Hernández, 4 pelagatos. ¿Una embarrada inspira otra? El presidente Lazo se ha dado modos de otorgar la razón a la fatalidad. Se pudo haber pensado que su carta al diario El Universo, con motivo de la publicación sobre los Pandora Papers, pudiera ser consecuencia de un estado de ánimo tan inesperado como amplificado. No era dable que en su despacho y desde su despacho saliera un documento que delatara sus humores. Evitarlo y no reaccionar con el hígado es una servidumbre, una más, que impone el cargo presidencial. Por supuesto, es lógico que el presidente esté afectado, que reclame incluso, que pida rectificaciones. Pedir no significa imponer, como lo hizo Rafael Correa, o que desee completar su punto de vista, su defensa. Todo eso es lógico. También lo es que se muestre inconforme. Al fin y al cabo, Guillermo Lazo no inaugura la relación del poder con la prensa. Una relación tormentosa que nunca podrá ser y se superará y que además hace parte del paisaje democrático, cada cual en lo suyo. Eso es lo que nunca entendió Rafael Correa, que convirtió la prensa en enemigo y creyó, como creen otros políticos que compran periodistas y hasta los vuelven funcionarios. Correa tuvo y tiene una larga lista de ellos, que todos los periodistas también piensan tienen un precio. Y que la puerta giratoria funciona. Un día periodista, otro funcionario y así. En la carta de Guillermo Lazo a El Universo sobran párrafos. O hay párrafos desgraciados. Del presidente Lazo se podría esperar que diga que le parecía incompleta la información, que quería aportar con otros documentos, incluso que está decepcionado por el tratamiento informativo. Ese es su derecho, y esa es su verdad. Que no zanja el diferendo, pues un medio respetable, y El Universo lo es, puede aportar explicaciones o nuevas publicaciones. Así es este oficio. El presidente se extrapoló, hizo reclamos en medio de alusiones a la condecoración que otorgó a ese diario por sus 100 años, produciendo un mal sabor de boca. Luego, en un tono que Rafael Correa podría aplaudir, dejó sobre la mesa la afirmación de que ese diario se prestó para una campaña orquestada contra él
y terminó preguntándose quién frena a ese periódico. Es decir, un reclamo, un cuestionamiento a una investigación periodística fue muy mal tramitado por el presidente. Y ese debate democrático, porque eso debe ser, fue cerrado por quien lo inició con graves señalamientos y una clara estigmatización del medio y de dos de sus periodistas. Esto ocurrió el 11 de octubre. El 13, en la entrevista con Carlos Vela, el presidente volvió con más acusaciones al diferendo con El Universo. Incluso habló de un complot internacional. Es decir, que aquello que pudo pasar inicialmente por una reacción inesperada del presidente, lejos de ser matizada y aplacada, se agravó. Y el 17 de octubre él reincide con un tuit de Francisco, el cura peronista que dirige la Iglesia Católica. Esta es la versión de la prensa corrupta de Correa. Un tuit miserable de esos que él amaba reproducir para legitimar su guerra, es así enfermiza, para liquidar a la prensa, El Universo, entre otros medios. Correa no iba tras toda la prensa, solo por aquella que, además de informar y comentar, también buscaba en las costuras de su gobierno atracos y atentados a las libertades. La otra, la que le lamía los pies, era ensalzada y puesta como ejemplo. Que el presidente Lasso esté buscando hacer prevalecer su verdad o legitimarla usando a los enemigos de la prensa, y el cura peronista es uno de ellos, no hace honor a su historia personal. Que el presidente envíe el tuit del cura peronista que repite lo que dicen los corruptos gobernantes que tiene Argentina, constituye, además, una alerta de la forma como él está procesando un problema personal. Lo está tramitando de la peor forma, y eso también delata la falta de volumen político que hay en Carondelet. Allí, el presidente está rodeado de ex empleados suyos, incapaces de debatir con él y además de protegerlo, incitándolo a mantener las formas que necesitan los asuntos del gobierno y del Estado. Está claro que el anillo de poder más cercano al presidente no lo protege de sus humores personales. El tuit del cura peronista que está en Roma, que el presidente envió en sus cuentas sociales, es un atentado a la libertad de expresión y un apoyo explícito a los gobiernos que, como el de Maduro, Cristina Fernández o Correa, temen del escrutinio público y ocultan villanías y corrupción, persiguiendo medios y periodistas. El presidente Lasso ha dicho, porque además ya ha sido investigado sobre ese tema, que no teme que investiguen sus cuentas. Enhorabuena, pero para defenderse no necesita ni los argumentos ni las prácticas de aquellos que él también combatió. José Hernández, 4 Pelagatos. Mafiosos, por Patricio Aro de Sembrando Ideales. La estrategia de comunicación del gobierno ha sido cuestionada desde diferentes sectores por la falta de efectividad del emisor y del canal para llegar al receptor que es el pueblo ecuatoriano. La serie de diálogos que se realizan con periodistas desde el Salón Amarillo ha tenido un relativo éxito y el último diálogo presidencial que lo condujo Carlos Vera reposicionó la estrategia de comunicación y al comunicador de larga data y prestigio. Con la frontalidad que ya caracteriza al presidente y con la del propio conductor, se toparon los temas que son de preocupación del gobierno: la relación política con la Asamblea, la crisis de gobernabilidad generada, la inseguridad, el problema penitenciario y los Pandora Papers, entre otros. Durante la participación del presidente se hicieron denuncias serias sobre la estabilidad democrática y la intención golpista de ciertos sectores políticos que conspiran en contra del pueblo ecuatoriano. El presidente identificó sin reservas al triunvirato de la conspiración. En él aparece como el principal desestabilizador y golpista, quien desde el ático europeo busca hacerlo desde que dejó el poder para evitar que la justicia sancione sus crímenes y delitos. Sí, el mismo que en octubre de 2019 dirigió el caos y la destrucción de la capital para hacerse del poder. El mismo que desde el ático o desde los palacios presidenciales de México y Miraflores estaría dirigiendo la violencia en las cárceles y los ciberataques a las entidades financieras para generar el ambiente propicio para sus pretensiones golpistas. Según el presidente, los que contemplan el triunvirato conspirador son quienes han demostrado a lo largo de su vida política esta tendencia golpista.
Aquellos que por naturaleza se dicen distintos, pero hoy conspiran juntos, los unos blancos y los otros indígenas, los unos ricos, los otros pobres, los unos citadinos y los otros del páramo, pero allí están juntos para generar la crisis de gobernabilidad que decantará en una crisis presidencial. Hemos dicho en este espacio por más de una vez que por ley natural lo extremo lo unen. Cuando esto sucede en política como hoy, no se puede identificar cuál es el extremo izquierdo y cuál es el derecho. Los dos son iguales y ahora los dos contemplan el triunvirato de la conspiración. Se llamó a los conspiradores mafiosos que quieren aparecer como políticos, calificativo por demás duro, pero quizá con razón, pues quien se une con un atleta es deportista, a un empresario es emprendedor, a un comerciante es negociante, a un capo de la mafia sin duda es un mafioso. Se ha dicho que el gobierno dialogará con los mafiosos para pacificar las cárceles. Con los mafiosos no se dialoga, a los mafiosos se los combate en donde quiera que estén, en un ático europeo, en una lujosa oficina privada, en una organización colectiva o en un centro de detención. Los mafiosos son mafiosos. Por Patricio Aro de Sembrando Ideales. Lasso arrincona a Correa y a Nebot, gobernará con Pachacutic y la izquierda democrática o amaga para la muerte cruzada. Talía Flores, Primicias. En un momento que todo le parecía era adverso, el presidente Lasso, que ha dado un giro copernicano a su gobierno, ha puesto rostro a sus enemigos, se ha acercado a la Asamblea Nacional y va a medir fuerzas en las calles. La conspiración comienza con Correa, continúa con Nebot y le sigue Issa. Así lo declaró el mandatario en instantes que un juicio político en su contra se perfilaba con fuerza en la Asamblea. Lasso puso a un expresidente y a un exalcalde de Guayaquil junto a un dirigente indígena que declara sin ambajes que su objetivo es la destrucción del sistema democrático y la instalación del comunismo indoamericano. Los denominó trilogía y mafia. Tamaña revelación hecha en una entrevista en vivo en TC Televisión con Carlos Vera puso a los ecuatorianos a hablar de la conspiración, desplazando el encendido debate de los Pandora Papers hasta casi neutralizarlo. Su denuncia ha sido una bomba política de alto poder cuya onda expansiva llegó a los confines del país, sacudiendo los cimientos de la débil institucionalidad democrática que sufrió un viraje, por lo que nada parece volver a ser como antes. Lasso habrá entrado en un nuevo momento de su mandato, uno definitorio, luego de haber quedado atrapado en un callejón sin salida al no contar con la aprobación de las leyes que sustentarán su plan de gobierno. Y tener los Pandora Papers como una espada de Damocles. Usó en su favor la imagen deteriorada de una asamblea de liderazgo sinuoso y jugó dos cartas adicionales. Dividió la ley de oportunidades en tres partes, tributaria, laboral e inversiones. La primera será enviada con el carácter de económico urgente y reveló tener firmado, por si acaso, el decreto de la muerte cruzada, figura contemplada en el artículo 148 de la Constitución. Los anuncios parecen haber surtido efecto y funcionado. Han cesado las declaraciones desafiantes, la presidenta Guadalupe Llori se ha reunido con el mandatario y se anuncian reuniones con los bloques de Pachacutic y la izquierda democrática. Por si faltaba algo, mientras se calibra la correlación de las fuerzas en la legislatura, donde lo que cuenta son los votos, para conjurar cualquier peligro, mostrarán músculo político también en las calles. Bajo el lema "No al triunvirato de la conspiración", el gobierno ha convocado a sus huestes a la Plaza de la Independencia este miércoles. Se anticipa una concentración multitudinaria para que el mensaje de contar con respaldo popular sea unívoco. En realidad será una medición de fuerzas porque organizaciones sociales como los agricultores y la UNE ya se han movilizado y otras lo harán este miércoles por la tarde, mientras que el Frente Popular y la CONAIE se preparan para el 26 de octubre. En momentos como estos no puede haber flanco descuidado. Lo aconsejable es blindarse con apoyos, teniendo cerca a los contradictores. ¿Hay la posibilidad de ir más allá de los acuerdos legislativos e invitar al gobierno a Pachacutic, aunque no hay unidad en el movimiento? Y también a la izquierda democrática,
partido que retendrá la segunda vicepresidencia de la Asamblea, esta vez con Yesenia Ouamani. De confirmarse un acuerdo con Pachacutic, que tiene 4 miembros en la comisión que investiga los Pandora Papers, se podría garantizar un trabajo apegado solo a lo legal, a pesar de que, hasta ahora, ha hecho gala de incompetencia. Mucha destreza política hace falta para que el gobierno evite que la Asamblea se convierta en un nido de conspiración, mientras el trabajo del Ejecutivo es cuesta arriba, en un país donde todo es urgente. Hoy mismo, el telón de fondo en que los actores políticos se baten por el poder es desgarrador. El desempleo, la crisis carcelaria, el narcotráfico creciente, la inseguridad, los sicarios que se multiplican y una ola migratoria que no se detiene atormentan a la gente. Así está Ecuador. Jaime Nebot respondió la acusación de conspirador del presidente Lasso diciendo: quien siembra vientos cosecha tempestades y hasta huracanes. No hace falta clarividencia para saber que no propiciarán la gobernabilidad. Pero en este país, en política, ya se ha dicho, se tuesta granizo, más aún cuando el cinismo es el signo de ciertos personajes. Rafael Correa ha enviado a Marcela Aguiñaga a dialogar con el presidente Lasso, pero la emisaria ha salido con las manos vacías porque ahora las sentencias no se resuelven en Carondelet. Le pasarán factura al mandatario. A casi 5 meses de haber asumido la presidencia, el aprendizaje en la gobernanza para Guillermo Lasso ha sido enorme. Debe ser por eso que mientras ha arrinconado a Correa y a Nebot y busca acuerdos con Pachacutic y la izquierda democrática, tiene el decreto de la muerte cruzada en su escritorio. También es probable que haya recordado a Honorato de Balzac, quien dijo: todo poder es una conspiración permanente, y estará en guardia. Talía Flores, Primicias. Obstruir para destruir, por Oscar Vela de El Comercio. Compleja situación la que vive el país en estos días de fuego cruzado. La derruida de Asamblea Nacional, convertida en una escombrera, intenta esconder toda su porquería debajo de la alfombra, preparando un arsenal desestabilizador contra el presidente de la República por los denominados papeles de Pandora, una publicación que, al menos en lo que respecta a Guillermo Lasso, cuyos ingresos económicos particulares son conocidos y declarados y sobre los cuales habría pagado impuestos en el país, resultaría absolutamente inicua, aunque de aquella se agarren sus opositores desesperados por unas migajas de poder que satisfagan sus ansias, sueños húmedos o su anhelada impunidad, según el caso. Sobre los papeles de Pandora hay, por supuesto, entre ciertos opositores una clara intención política, pero sobre todo en sus seguidores hay acólitos y también hay esa mezcla de ignorancia e ingenuidad que los lleva a imaginar al cuco de su infancia en los llamados paraísos fiscales, mientras sus mentores de líderes desaparecieron impunemente miles de millones de dólares del dinero público en viajes fantasmas hacia sus propios paraísos, aquellos oscuros y recónditos territorios en los que se lava, se diluye y se oculta el dinero de la corrupción y de otros negocios turbios. Los ciudadanos que no pertenecen a una manada obsecuente, obediente y no delirante deben comprender de una vez por todas que las inversiones realizadas con dinero privado que ha sido declarado y ha pagado impuestos en su país de origen son ilícitas, bien sea que realicen en los llamados paraísos fiscales o en otros territorios no definidos como tales. Y sí, será necesario y saludable investigar al presidente para verificar si sus inversiones personales han cumplido con esos presupuestos, pero también será indispensable pedir cuentas a los políticos y funcionarios públicos que, sin oficio ni beneficios conocidos, sin haber declarado ni pagado un solo dólar de impuestos en su vida, con un largo robo de paja al aire, pretenden dar lecciones morales, encendiendo ellos mismos el
el fuego de la hoguera inquisidora. Por ahora, el primer mandatario se mantiene en equilibrio sobre una cuerda oscilante sostenida en un extremo por la vieja política de la trinca, los cacicangos y la mañosería, y por otro lado, un distante, la de un país serio, estable y pujante que necesita incorporarse al mundo del desarrollo y el progreso. Es evidente que su ley de las oportunidades no será aprobada ni un solo cuerpo ni fragmentada por esa mayoría legislativa que solo quiere verlo caer al vacío para lanzarse en tropel para distribuirse los bocados del poder. La consigna de esta mentirosa trinidad es obstruir para destruir. Sus cabezas tienen vasta experiencia en demolición de gobiernos democráticos, estallidos y asaltos con manteles. Las opciones constitucionales de muerte cruzada y consulta son riesgosas, pero al parecer, ante tales desafíos, al gobierno no le quedaría otra opción. Por Oscar Vela del Comercio. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.